Bienvenido Mauro Sabadini, ¿cómo está? Muy bien, un gustazo estar acá, gracias. No, gracias a vos. Candidato a senador por el Partido Felicidad, ¿así es? El Frente Salta va con Felicidad, que está vertebrado por el Partido Felicidad. Bien. Sí. La pregunta que le hacemos a todo apenas arrancamos, es como que no hay clima de campaña todavía en Salta, daría la impresión, ¿no? Es difícil porque vivimos en tiempos de antipolítica. Hay una indiferencia por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas respecto de lo que acontece en la vida política electoral. Hay un enojo con la dirigencia política, consecuencia de ello es la llegada al poder del presidente Milei, y por estas razones precisamente es que no hay un clima. Nosotros nos caracterizamos, igual que otras fuerzas políticas, por tener una presencia continua en los barrios, por hablar con los vecinos y demás. Hemos comenzado con las reuniones, por lo general nocturnas, los días de semana, porque mucha gente trabaja, y encontramos mucha participación de jóvenes y poca participación de adultos y de mujeres hasta ahora. Ya están curados del espanto los adultos. Es posible. Entonces, ya lo viví, deben estar diciendo con esto. Otra campaña más, otra vez, elecciones. Y el desafío nuestro en particular es el de devolverle el sentido profundo de la política al ciudadano. Si nos gana la indiferencia, si gana la antipolítica, nuestra Argentina y nuestra provincia tienen un destino oscuro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se devuelve eso en un contexto donde lo que prevalece es la antipolítica, la apatía, el poco compromiso y un poco las caras de siempre, ¿no? Dando vueltas. Y el me salvo solo. Y sí. Exacto, con integridad. Lo primero es con integridad. Lo segundo es con mucha coherencia. Es importante que los dirigentes y las dirigentes políticas y políticos podamos acreditar quiénes somos en el recorrido que cada uno tiene. Y aquellos que han cambiado de opinión que lo puedan explicar. No está mal cambiar de opinión, por supuesto, pero tienen que explicar los cambios de opinión, los cambios de posición, las eventuales alianzas, etc. Nosotros entendemos que la política es la actividad humana orientada al bien común y que el fin último que persigue es la felicidad del pueblo, de la gente. Entendemos también que quienes nos volcamos a la vida política somos antes que nada servidores públicos. Creemos que la política es un acto de amor, un acto de servicio, un acto de entrega. Y ese es el sentido que queremos disputarle a este lugar común que beneficia simplemente a los oportunistas de la política, de que es una actividad nociva, que solo los que se incorporan lo hacen para robar, para enriquecerse. Creemos que es hora de dar esta discusión profunda en todos los ámbitos legislativos de nuestra provincia. Digo, en tu caso has participado desde muy joven en la vida política. Sí, sin duda. Nadie puede decir, nosotros pertenecemos a espacios diferentes, pero vos tenés una trayectoria intachable. Digo, necesitamos eso. No, sí, en lo político sí. Bueno, gracias. En lo político sí. La coherencia de tu militancia, digamos, siendo aún muy joven, digamos, es intachable, es irreprochable, mejor dicho. Pero no alcanza. Sí, y genera mucha frustración eso, ¿no? Voy a hacer autorreferencial solamente porque vos lo dijiste, Mauro, y te agradezco la consideración, por favor. Pero da la impresión que a veces para mí siempre la política fue tres cosas: estudiar, capacitarse, tener empatía, decirte, tener algo que te movilice de verdad moralmente, pero además de corazón, y en tercer lugar, laburar y actuar. Entonces tenés formarte, sentirlo y laburar. Pero no alcanza, siento que no alcanzó por lo menos. No ha alcanzado hasta ahora, pero perseverando alcanzará. Tenés que tener fe en eso, alcanzará. El ejemplo más claro es Lula. Lula en Brasil. Lula en Brasil se cansó de perder elecciones. Siempre estuvo en el mismo lugar, partió del sindicato, de su movimiento social, del Partido de los Trabajadores, y él perseveró, él insistió, y en algún momento la sociedad y el clima de época distinto al que vivimos hoy fue receptivo a su mensaje y tuvo una oportunidad y aprovechó esa oportunidad para que el pueblo brasilero viviera mejor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, Fran. Nosotros desde Felicidad venimos participando. El partido es muy joven, tiene 9 años.
Y venimos participando y todavía no hemos alcanzado lugares de representación relevantes, por ejemplo, en el Departamento Capital. Bueno, ahora creemos que esa oportunidad existe y creemos que podemos interpelar a los vecinos y a las vecinas para que, entre otras cosas, vean en nosotros representantes honestos, genuinos, con ideas claras. Vecinos. Sí. Pues de repente yo lo que digo es, da la impresión de que estamos gobernados por gente que no sabemos dónde vive y que no sabemos dónde encontrarlos. Qué lindo sería y qué diferente sería que gobiernen vecinos nuestros, ¿no? Gente que vive en el mismo departamento, en el mismo barrio, y es como que hay una clase aparte de la política. ¿Sí? Yo tengo la suerte de vivir en la zona norte de la ciudad de Salta. La mayoría de mis vecinos son personas adultas y adultos mayores. ¿Y laburantes? Sí, laburantes, jubilados. Claro. Hay un vecino que se llama José Narváez, por ejemplo, que es un jubilado de 80 años ya, que cada vez que hay elección viene a golpear la puerta y a preguntar si vamos a participar, por ejemplo. Digo, eso es hermoso, claro, porque los propios vecinos tienen una buena consideración, primero del vecino y después incluso del político, por citar un ejemplo. Digo, de eso se trata. Las personas que nos volcamos a la política tenemos que ser, como bien vos decías, empáticas y poder mirar a los ojos a los vecinos y a las vecinas. Entonces, que sepan que así como nosotros sabemos que aquel es jubilado, aquel es comerciante, aquel está desocupado, aquella es docente, sepan que hay un dirigente político con vocación de servicio. Desde el 2019 estoy en el sector privado, pero me encantaría volver a la función pública y a lugares de representación. Mientras tanto, sigo haciendo mi trabajo. Sí, mientras tanto uno sigue laburando. Exactamente, digo, pero se trata de eso. A nivel nacional ha sucedido esto. Hay una corrupción moral en la política, en la dirigencia política, donde reina la mentira, la hipocresía, la traición, donde con falsos argumentos del tipo hay que lavar los trapitos en casa, lo único que hacemos es incrementar esa mentira, esa hipocresía para tratar de acomodar los discursos en función de lo que en el clima de época quiere el electorado. Para nosotros no es así. Nosotros queremos hablar siempre con la verdad, con nuestras ideas, que pueden ser compartidas o no. Pero eso es central. Tenemos que invitar a todas las personas bien intencionadas que participen, que se presenten. Y lo otro que tenemos que hacer es fortalecer nuestra democracia. En tiempos de antipolítica es fundamental recuperar el sentido profundo de nuestra democracia. En la provincia de Salta tenemos una ley que es vieja, no es una ley malintencionada, simplemente es una ley que tiene 40 años, que es el régimen electoral. Y que cuando hay un proceso histórico donde la democracia se pone en valor y la participación se pone en valor, no es un problema, incluso hasta hay algunos argumentos que podrían llegar a persuadirnos de no insistir con su derogación. Me refiero puntualmente al artículo 15 de la ley 6.444, que establece un piso del 5% para acceder a los cargos legislativos. Por ejemplo, si se supera el piso del 5% y uno saca luego de ese piso la cantidad de votos suficientes, puede acceder a la Cámara de Diputados, a un consejo deliberante. Ese piso no solo es restrictivo, sino que es antidemocrático. Doy un ejemplo. Sí. San Ramón de la Nueva Orán. Explicáselo a la gente, a la gente. Yo lo he sufrido en carne propia, eso que estás hablando. Pero contalo. Claro, es importantísimo. San Ramón de la Nueva Orán, tenemos un consejo deliberante con 12 integrantes. En la elección del 2023 se renovó en su totalidad, o sea, los 12 integrantes fueron elegidos por el pueblo de San Ramón de la Nueva Orán. Solo dos fuerzas políticas lograron superar el 5% y por lo tanto sus candidatos eran elegibles para ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Esas 12 personas, 7 de una fuerza política, 5 de la otra, hoy conforman el Consejo Deliberante Orán. ¿Saben qué porcentaje de votos sacaron esas dos fuerzas políticas que tienen el 100% de los representantes del Consejo Deliberante de Orán? ¿Cuánto? No llegan al 14%. Claro. Wow. El 86% de las oranenses y los oranenses que fueron a votar tiraron su voto a la basura. Perdón que lo diga de esta Se manera. quedaron sin representación. ¿Saben qué hubiese pasado si no existiera ese piso del 5%? 11 fuerzas políticas hubiesen tenido representación y la que salió primero hubiese incorporado 2 concejales y las 10 fuerzas restantes hubiesen incorporado 1 concejal. Y así los oranenses y las oranenses hubiesen sentido que estaban representados.
En cambio, con esto, ¿cómo le podemos exigir a los habitantes de los 60 municipios de nuestra provincia, y en particular a los de Salta Capital, donde eso se ve en cada elección con una gravedad inusitada, que confíen en los consejos deliberantes, que confíen en las instituciones, que confíen en los representantes, que no son representantes elegidos por el pueblo? Entonces, hoy necesitamos devolverle el sentido profundo a nuestra democracia. Lo primero que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas, desde los libertarios hasta el trotskismo, pasando por todos los que estamos en el medio de eso, es derogar el artículo 15. Porque es devolver el poder del voto al ciudadano. Que cuando uno vaya a votar, sepa que su voto es el poder sagrado del ciudadano en un Estado de Derecho. Y no que una ley, en este caso vetusta, impide que ese poder sea plenamente ejercido. La democracia hoy tiene que ser defendida más que nunca. Hemos pasado 40 años de democracia en tiempos donde el mundo va hacia un lugar horrible. El mundo está yendo hacia lugares de guerra, hacia lugares de indiferencia, hacia lugares de violencia y de odio. En la política, hoy, el discurso de odio cala más que un discurso de amor. Y sí. Es absurdo. Genera más clics. Ahí me quería detener porque el nombre del partido es Felicidad. Así y el es. Frente Salta va con Felicidad. Y en estos tiempos de apatía, de odio, donde eso es lo que gana, incluso he visto un cruce con una diputada libertaria como hasta riéndose. ¿Qué es eso de la felicidad? ¿De qué me hablan cuando hablan de felicidad? Porque ha dejado de ser una bandera como el fin último, ¿no? También de ciudadanos que vivimos en comunidad. ¿Qué es el tener bien un común, buen si no? laburo te hace feliz, tener una casa te hace feliz, tener a tus hijos sanos te hace feliz, eso te hace feliz. Y creo que ese es el canal conductivo para ese fin último que es la felicidad, pero en estos tiempos no se entienden y hasta es como, ¿de qué me hablas cuando me hablas de que quiero que los ciudadanos sean felices? Exacto, y agradezco mucho que saques el tema, porque no solo la felicidad es el fin último de la política, sino que además es un derecho. Es un derecho. En ese programa la pasé mal. Yo no estoy acostumbrado a los programas de estilo intratable. Incluso tuve una discusión con un queridísimo amigo, una discusión absurda al aire. La pasé mal. Y no tuve la capacidad como para explicar esto que ahora gracias a ustedes puedo explicar. La Revolución Francesa 1789 instala de alguna manera los derechos de primera generación. Estamos hablando de los derechos civiles y políticos. En el siglo XX, para sintetizar, llegan los derechos de segunda generación, que para sintetizarlos son los derechos económicos y sociales. En el siglo XXI existen los derechos de tercera generación, que tienen que ver desde un ambiente sano a la... derecho a la cultura, el acceso a la cultura. Por ejemplo, exactamente. Sí. Y el derecho a la felicidad es un derecho que emerge con una potencia transformadora en el siglo XXI, porque es el concepto que da origen al resto de los derechos. La Revolución Francesa, en la Declaración 1789, fines del siglo XVIII, que es donde nacen los estados modernos, en la Declaración, se llamaba así, del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano, establece el derecho a la felicidad. Siempre a fines del siglo XVIII en Estados Unidos, que hoy gusta tanto tomarlo como ejemplo, se explicita el derecho a la felicidad en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. El concepto de felicidad está asociado directamente al ser humano y la política también. Es natural que los políticos hablemos del derecho a la felicidad. Nosotros le hemos puesto este nombre al partido porque nos hemos olvidado de la sustancia de la política. Nos hemos olvidado de que la política es la actividad humana orientada al bien común, que el fin último que persigue esa actividad es la felicidad del pueblo y de la gente, y que ese concepto de felicidad es el horizonte que se persigue en términos individuales, cada uno, como bien señalabas, en términos familiares y en términos colectivos. Y nosotros, los dirigentes y las dirigentes políticas, tenemos que garantizar las condiciones para que cada ciudadano, cada familia, cada ciudadana y cada comunidad pueda realizarse en un sentido político orientado a la felicidad. No sé si se entendió mejor que en Intratable. Clarísimo. No, quedó claro y a mí me gusta mucho porque si bien la palabra felicidad es el nombre del partido, también puede funcionar como siglas, ¿verdad? Así es un acrónimo, porque eso. nos pasó esto. El Partido Felicidad es una idea de fines del siglo XX en la crisis neoliberal que después terminó en el 2001. Después esa idea
termina siendo adormecida luego del discurso de Néstor Kirchner del 25 de mayo del 2003, donde dijimos, wow, lo que este hombre propone, si hace la mitad de las cosas, no tiene sentido que querramos fundar un partido político. Pero luego del 2015, cuando Mauricio Macri gana la elección, volvimos a vivir tiempos de... Era la revolución de la alegría, la de Macri. Exactamente. Y la revolución de la alegría incluye una foto de Mauricio Macri con el líder de la CGT inaugurando un busto de Perón. Sí. Macri con Moyano. Claro, pero Macri hasta una semana antes decía que Perón había sido lo peor que le había pasado a la historia política argentina. Entonces ahí dijimos, no, esto es grave, porque nuevamente se descomponían las fuerzas políticas tradicionales, la Unión Cívica Radical tuvo un estallido, sí. Implosionó. El peronismo también, siendo el movimiento más importante de la República Argentina, también. Y tenés peronismo de derecha y peronismo de izquierda. No es así. O sea, Carlos Menem sin duda alguna fue peronista, pero nosotros no comulgamos en nada con Carlos Menem, claro, porque impulsó políticas neoliberales, etc. Entonces, el Partido Felicidad, cuando lo fundamos en el 2017, nos decían la revolución de la alegría. Entonces dijimos, ¿por qué no transformamos la palabra felicidad en una sigla, en un acrónimo? Entonces, y en conceptos que vertebraran también la ideología que del sirva partido. De programa, digamos. Exacto. De Entonces, títulos. F de familia, bien. E de educación, L de libertad, igualdad, cultura, independencia, democracia, ambiente y desarrollo. Si hubiese habido una J, hubiésemos puesto justicia. Si hubiese habido una S, salud. Una T, trabajo. Exactamente. No, muy lindo, muy lindo. Siempre es muy interesante. De hecho, llega un mensaje acá, un gran saludo a Mauro de parte de Juan Feo Larramendi Bacaro. Siempre gracias. Es interesante escucharlo. Este gobierno profundizó la grieta, es un espanto, etcétera, etcétera. Siempre es interesante porque la verdad podríamos estar haciendo intratables, Mauro. Pues vos podrías agarrar la ametralladora y decir, este diputado libertario, tal, y elegís otra cosa, sí, que quizás no genera en la política de hoy o en las reglas que impone la política de hoy tantos resultados como el escándalo, ¿no? Me parece valioso eso. ¿Y por qué insistís? Porque insistimos, somos un colectivo pequeño, pero somos un colectivo que tratamos de tener lógicas de horizontalidad, toda vez que se puede, naturalmente. Somos una suerte de partido que se mueve en lógicas de centralismo democrático, para abreviarlo. Entonces, ¿por qué primo hermano del radicalismo, eso. Así es. ¿Por qué insistimos? Porque creemos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas tienen que vivir en un mejor planeta, tienen que vivir en una mejor Argentina y en una mejor Salta. Insistimos porque creemos que podemos hacer un aporte para mejorar las condiciones de partida de las futuras generaciones. Y lo que soñamos todos los que tienen hijos, todos los que tenemos sobrinos o sobrinas, todos los que tienen nietos o nietas, lo que soñamos es con dejarle algo mejor. El padre sueña que, si el padre terminó la primaria, sueña con que su hijo termine la secundaria. Si el padre logró tener una casita con una pieza, desea que su hijo tenga una casa con 2 piezas. Es así, es la movilidad social ascendente, que en nuestro país es fruto de un Estado de Derecho que promueve el bienestar social, que impulsa en la dignidad de cada ciudadano y cada ciudadana, a través del trabajo y del estudio, la posibilidad de dejarle una vida mejor a quienes vienen detrás. Por eso hacemos política, porque creemos que eso es posible y además porque consideramos que la democracia se sostiene con participación. Entonces, cada ciudadano, no importa que esté en un partido político, en el lugar donde participe, en un centro vecinal, en una parroquia, en un club de fútbol, donde sea, lo importante es participar, porque entre todos construimos comunidad. Y las comunidades después se sustentan en las leyes. Por eso es que queremos llegar hoy a la legislatura provincial, al Senado, a la Cámara de Diputados y a los consejos deliberantes. Mauro, están recorriendo territorio, es una campaña muy, muy cortita y ahí vas poniendo, ¿no?, un poco el termómetro social en barrios que quizás nunca llegaron candidatos, que son nuevitos, gente que está conociendo el partido. ¿Cuál es la urgencia que vos decís que es transversal hoy en Salta? La urgencia transversal desde nuestro análisis es imperiosa y es la reivindicación de la política. Porque
las demandas y necesidades son absolutamente heterogéneas. Y van desde una necesidad material puntual, que puede ser el vecino que le falta cloaca, o al que le falta que pase el patrullero, digamos. Las necesidades materiales de los vecinos y las vecinas son múltiples. O el que te dice no hay laburo. Ahí viene lo segundo. Después aparecen los problemas de fondo, donde creen que un político tiene la llave para un político solo. No, la política sí, tiene todo el llavero para resolver los problemas de trabajo, de desarrollo, de inclusión, etc. La política, no un político. Aparece el problema del trabajo. Y la demanda es necesito trabajar, una demanda individual que se multiplica. Mi hija está buscando laburo hace 2 años. ¿Consigue? No, pero digo, es lo que te viene a decir la gente cuando recorre un barrio. Yo me quedé sin trabajo. Ayer estuvimos en el límite entre Sarmiento y Progreso. Y se acercó, está el frigorífico, Urnetti, digo la marca ahí cerquita, sí. Que tiene muchos empleados. Bueno, la consideración es la siguiente. Había 4 jóvenes de 20 y pico, entre 20 y 30 años, que trabajaban en el frigorífico y 2 de ellos se quedaron sin trabajo hace unos meses. Entienden el motivo por el que se quedaron sin trabajo, pero no tienen posibilidades de encontrar uno nuevo. Entonces, 9.000 familias, 9.000 personas han perdido el trabajo registrado en nuestra provincia desde que asumió Javier Milei. Son 9.000 familias que han perdido ingresos estables y formales para mantener a sus familias y que caen en la informalidad, porque los salteños y las salteñas afortunadamente tenemos vocación de trabajo y siempre nos vamos a levantar buscando algo para hacer y para llevar el pan. Pero digo, los problemas son heterogéneos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con relación al trabajo, tenemos una mirada muy particular sobre lo que deberían ser la explotación de los recursos naturales. La Constitución Nacional establece que los recursos naturales, para abreviar y no aburrir, son de dominio originario de las provincias. Sí. Y la Constitución Provincial dice que sobre los recursos naturales tenemos que generar desarrollo sostenible, con inclusión, etc. Bien. Hoy la explotación minera está asociada a las lógicas que desde 1990 se imparten en la Argentina, en todo el país, que están vinculadas fundamentalmente con la entrega de esos recursos y de esas explotaciones a capitales extranjeros y multinacionales. La legislación siempre ha tendido a tratar de que los contratos de trabajo sean para los habitantes de esas provincias, etcétera, y generar, por supuesto, procesos participativos que involucren a las comunidades, en donde se insertan, por ejemplo, la actividad minera. Nosotros lo que venimos proponiendo es la participación de aquí hacia adelante, siempre preservando la seguridad jurídica de todas las inversiones que existen, de una participación del Estado provincial en el 51% de esas inversiones. Como pasa en algunos lugares de Chile. Claro, pero además acá hay una discusión que no está buena, porque hacia la izquierda, si se quiere, se propone el control obrero, que es lo que propone el trotskismo, y el campo nacional y popular, del cual nosotros nos sentimos parte, proponía la nacionalización. Imagínense los recursos naturales nacionalizados bajo el gobierno de Milei. No, chau. ¿Ya serían de quién? De Elon Musk, no sé. Claro. Sí. Digo, entonces, nosotros lo que proponemos es esto, inversión privada, por supuesto, mucha, porque además no se puede desarrollar hoy en día porque ni Milei ni acá hay plata para desarrollar eso. Pero además no tiene sentido. El Estado tiene ese rol de generar desarrollo. Entonces, cuando hay un recurso estratégico, tiene que asociarse con el sector privado. El Estado no tiene que achicarse porque se le ocurre que tiene que ser más chico sin justificarlo. El Estado no puede admitir corrupción de ningún tipo. El que roba en el Estado tiene que ser juzgado, condenado y eventualmente ir preso. El que roba una licitación y el que roba una deuda externa también. Todos tienen, digamos, el problema que tenemos con la política es que se asocia lo público a lo corrupto. Entonces, vuelvo al concepto de Estado. El Estado no tiene que ser ni chico ni grande. El Estado tiene que ser eficiente, proactivo, inteligente, emprendedor. Google, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Google? ¿De dónde salió? Mountain Views, me suena. De inversiones estratégicas del gobierno de los Estados Unidos. Apa.
¿De dónde salieron las principales revoluciones tecnológicas? De inversiones del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Europa. No hablo de China, que lo hace todo el tiempo, hablo de Estados Unidos y de Europa. Hay un libro interesantísimo de Mazzucato es el apellido, una economista italiana que vive en Inglaterra hace mucho tiempo, que hace referencia al Estado emprendedor y que explica el rol del Estado como motor de la revolución tecnológica del siglo XXI. Las inversiones que hace, en esto estamos en desacuerdo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, y lo hacía también en la ex Unión Soviética, para la carrera armamentística, después devinieron en desarrollo tecnológico aplicado a la sociedad. El Wi-Fi, sin ir más lejos. Sin ir más es un desarrollo militar estadounidense. Por ejemplo. Digo, entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología el satelital, GPS. El GPS que usa pedido ya. Exacto. El GPS que usa Uber es un desarrollo estatal, de algún estado. Exactamente. Ese es el rol del Estado. Y nadie en mi ley, yo no lo escucho diciéndole a Elon Musk que se favoreció desde que puso un pie en Estados Unidos con este tipo de desarrollo promovido por el Estado estadounidense, el reclamar y decir que fue injusto todo el apoyo que él recibe. O que fue un parásito del Estado. Exactamente, exactamente. Entonces es eso. Necesitamos un Estado presente, inteligente, que garantice salud, educación, trabajo, desarrollo, equidad, justicia. Necesitamos respeto entre los tres poderes. El presidente Milei los pisotea todo el tiempo. Todo el tiempo. Mauricio Macri solo levantó la lapicera para intentar nombrar jueces por decreto y se llenaron las plazas de la Argentina en repudio. Javier Milei, menos de 10 años después, nombra 2 jueces por decreto. Es una locura. Afortunadamente, el Senado, en su totalidad, sacando a la escribanía del presidente Milei, le puso un freno. Pero es gravísimo, de que gobierna por decreto. Hay una deriva autoritaria en este gobierno, en esos gestos, duda. Porque ya cuando empezás a meterte con un poder del Estado que no es el tuyo, por ejemplo en el legislativo cuando le llamás rata y de alguna manera lo extorsionás a los legisladores y a los gobernadores para que te voten proyectos, cuando nombrás jueces de corte por decreto, o cuando perseguís a algún juez por algún fallo que no te gustó, por ejemplo cuando liberaron a los manifestantes de Plaza de Mayo, ya es una deriva autoritaria cuando empieza a interferir en el desarrollo de los otros poderes. Es gravísimo, es gravísimo. Cuando cumplimos 40 años de democracia, se puso en valor. Recuerdo un gesto que tuvo el actual vicegobernador importante en ese momento, que convocó a todas las fuerzas políticas, a todas, a todas las fuerzas opositores, a todos, para que demos un gesto que la política salteña estaba defendiendo, valorando y recuperando el sentido profundo de la democracia. Estuvieron todos los gobernadores de diferentes signos políticos. Exactamente. Eso es recontra valioso, pero pasó. Hace 2 años, no pasó hace un siglo. No, hace poquito. Y hoy, menos de 2 años después, estamos viviendo un proceso político que impacta con mucha potencia en la opinión pública, donde la democracia parece que estamos hablando de un concepto ajeno a la realidad de los vecinos y de las vecinas. No es así. Sin democracia, no quiero parafrasear al Raúl Ricardo Alfonsín, parafrasear lo que en este programa se lo parafrasea seguido. Bueno, digo, se come, se cura y se educa con la democracia. Exacto. Bueno, con la democracia se come, se cura y se educa. De verdad. Sin la democracia no hay salud, no hay educación. Sin la democracia no hay posibilidad de que los salteños y las salteñas en su totalidad puedan aspirar a tener sus necesidades básicas satisfechas. El Partido Felicidad, porque si no quizá confundimos a quienes nos escuchan, trata de recuperar lo mejor de la tradición política argentina. Desde la Revolución del Parque de 1890, pasando por Hipólito Yrigoyen, que sostenía que su gobierno tenía como única finalidad garantizar un mínimo, había latinismos en esa época, un mínimo de felicidad para el pueblo.
Por supuesto, Juan Domingo Perón y el gobierno que va del 45 al 55. Por supuesto, Raúl Ricardo Alfonsín, el Partido Intransigente, los socialismos, los feminismos de fines del siglo XIX que llegan afortunadamente en Argentina a ser protagonistas, las mujeres y las disidencias de la tercera revolución feminista. Son parte de nuestra idiosincrasia, son parte de nuestro pensamiento. Por supuesto, Néstor Kirchner. El Papa Francisco. Y el Papa Francisco. El Papa Francisco además ha metido la cola dentro de Felicidad al punto tal que tenemos 2 de sus encíclicas anexadas a nuestras bases y principios. Mirá. La Laudato Si, que hace referencia al cuidado de la casa común, y la Fratelli Tutti, que hace referencia nuevamente a poner en valor no solo que la patria es el otro, sino que nosotros somos en, con y a través del otro. El amor al prójimo tiene que ser un valor recuperado esencialmente, y tenemos que entender que somos hermanas y hermanos quienes estamos de manera efímera sobre este planeta. Mauro, ¿cómo la gente puede llegar a conocer más de esta propuesta innovadora? Si bien tienen algunos años, no es un partido tradicional para nada, es un partido emergente, creo, del siglo XXI. ¿Cómo la gente puede conocer más acerca de la propuesta del Frente Salta va con Felicidad? En las redes sociales hemos tenido un problema. Nosotros nos vanagloriábamos de nuestro sitio web y cometimos algunos errores de seguridad cibernética. No me digas que lo hackearon. Nos hackearon 3 veces. Bueno, igual hackearon el Facebook de la policía. De la policía. Bueno, nos hackearon 3 veces. La primera vez perdimos todo. La segunda vez pudimos mejorar la seguridad y la tercera vez perdimos el sitio y todo el 23 y el 24. Están ahora Mauro y Ale que están trabajando. Les pido que lo terminen antes de las elecciones, por favor. Estamos contrarreloj. El sitio es ideal porque ahí estaba nuestro pensamiento, escritos, material de todo. Hoy, de cara al 11 de mayo, en las redes sociales. Eso. Las redes sociales son en Felicidad Salta, también... ¿La tuya? ¿Vos tenés redes? ¿Usás redes o no? ¿Más o menos? Tengo redes, pero no soy el protagonista de mis redes porque soy un hombre grande con dificultades con las nuevas tecnologías. Pero sí, tenemos redes. Mauro Sabadini. Si ponen Mauro Sabadini Salta, deberían aparecer. Claro, pero ponele a alguien que diga, che, ¿qué actividad tienen? Me quiero sumar. Pueden escribir ahí y ustedes Felicidad Salta, bien. Las redes de Mauro Sabadini, el Instagram me soplan. Perfecto. Partido, _felicidad. Perfecto. Y ahí nos encuentran a todos. ¿Quiénes te acompañan? En Capital tenemos una hermosa y pluralísima lista. Tengo el honor de encabezar el Senado. El Senado, vos sos el candidato a senador del Frente. El candidato a senador. Les pedimos, como se ha dicho en muchas campañas, que nos ayuden a sacarle la telaraña al Senado, que nos permitan oxigenarlo, renovarlo. Pero no lo querés cerrar, ¿no? No, ¿cómo lo vamos a hacer? No, bueno, pues la propuesta de no sé cuántos candidatos que van pasando por acá es hay que cerrar el Senado. No, eso es antipolítica. Sí, el Senado, para quienes nos están escuchando, es el corazón del federalismo de nuestra provincia. Sin el Senado, los 23 departamentos pierden protagonismo y presencia en la capital, que es donde se toman la mayor parte de las decisiones políticas de nuestra provincia. Sin el Senado Nacional, la provincia de Salta no podría defender los intereses de la provincia en Buenos Aires. La Cámara de Diputados son los representantes del pueblo, para abreviar. Todos los diputados y diputadas de Salta, los 60 en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados, defienden los intereses generales del pueblo. Y que son mayorías que cambian con regularidad. En cambio, el Senado siempre representa a la unidad política. Exactamente, a cada departamento. Hay 23 senadores porque cada uno representa cada uno de los 23 departamentos. Damos así un breve paneo de instrucción cívica. Esos 23 departamentos contienen a los 60 municipios de nuestra provincia. El departamento capital tiene 2 municipios, la ciudad de Salta, que además es la capital de la provincia, y San Lorenzo. Exacto. San Lorenzo y Salta votan concejales también, pero son municipales. Vota la ciudad de Salta convencionales constituyentes municipales, que son para reformar la Carta Orgánica de la ciudad de Salta. En términos departamentales, se votan diputados y un senador. Nos ofrecemos humildemente para representar a los 700.000 habitantes de la ciudad de Salta y de San Lorenzo en el Senado provincial, para defender el federalismo. Porque el departamento capital tiene que ser el ejemplo de la defensa del federalismo en nuestra provincia, que es lo mismo que exigimos a Buenos Aires. Digamos, el legado de Güemes es
ese, no es otro, no es entregar el poder para que sea centralizado en 3 poderosos, o en 3 opresores, o en 3 oportunistas. A la lista de diputados la encabeza un aliado, una persona que se ha integrado recientemente al espacio, que es extraordinario en las redes sociales, tiene una capacidad de síntesis. Ese te complementa. Así es, y me mejora. Se llama Facundo Guzmán, sí. Es un militante muy joven del campo nacional y popular, fue concejal por el Partido de la Victoria en Cafayate, es un empresario gastronómico y turístico que tiene una posición económica desahogable, entonces en Cafayate tuvo mucho prestigio y reconocimiento comunitario porque donaba su sueldo. Mirá. Juntaba 2 o 3 sueldos y arreglaba una plaza. Juntaba 2 o 3 sueldos y asistía a 3 o 4 comedores. Yo lo podía hacer porque tiene su actividad privada. Claro. Exactamente. Él después tuvo un proceso similar al que tuvimos nosotros. Nosotros nos hemos enfrentado con lo que denominamos la dirigencia corrupta moralmente del campo nacional y popular. Vamos a evitar en esta oportunidad nombrarlos, pero lo saben todos, digamos, cuando se hace una alianza entre el campo nacional y popular con Olmedo y con Zapata para impulsar una fórmula que gobierne la provincia, mientras Alfredo Olmedo en el mes de abril hacía campaña para Milei en San Juan, y aquí iban juntos la Cámpora, claro, con Carlos Zapata en la fórmula, es impensado, claro, que eso tenga algún tipo de honorabilidad política. No son juicios personales, son juicios políticos. Esa corrupción moral lo alejó a Guzmán en su momento de ese espacio, y a nosotros ya nos había alejado algunos meses antes. Él regresa a Salta, que es su ciudad, vuelve, tiene una peña en la Balcarce, así que invitamos a todos los que nos están escuchando que vayan a las peñas de la Balcarce, no solo a la de Guzmán, a todas, vayan, disfruten de la oferta cultural y turística de nuestra ciudad. La encabeza él y luego está acompañada por una streaming, ¿se dice? Sí, streamer. Dios, periodista, comunicadora y cantante. Mirá. Luego en tercer término el Potro Abregu, que el Potro Abregu. Impresionante. Boxeador, campeón. No sabe, Rosario, se lo El Potro aclaró. Abregu es extraordinario. Yo hablé 6 horas en el acto de lanzamiento de candidaturas, habré despertado 2 aplausos y 10 bostezos. Sí. El Potro Abregu subió al escenario y dijo: hay que darle un golpe de nocaut a la vieja política. ¡Pum! Explotó. Se cayó el escenario. Así que el Potro Abregu va tercero. ¡Qué valor! Sí, espectacular. Después esa lista está integrada por abogadas, por referentes de San Lorenzo. Mucha gente joven tienen, mucha ¿no? gente en joven. el partido, sí. Convencional Constituyente Municipal, una de las principales dirigentes políticas de la provincia, que tenemos nosotros el honor de que milite con nosotros desde que el partido se ha fundado, que es María Morales Mí. María Morales Mí es una... gran militante de derechos humanos también. Así es siempre sobre los hombros de la lucha de las madres y de las abuelas, es una de las principales referentas, y de los organismos de derechos humanos, por supuesto, de las principales referentas de la lucha contemporánea por los derechos humanos en nuestra provincia. Fue la primera directora general de Derechos Humanos en la ciudad de Salta, impulsando políticas vinculadas a memoria, verdad y justicia, pero también a acercar los derechos humanos del siglo XXI a las jóvenes generaciones. Claro. Luego fue durante 4 años la representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional en la provincia de Salta, impulsando a esta delegación, como nunca en el pasado, en querellas de violencia institucional, en abusos que se daban desde la policía, etc. Ese trabajo posibilitó que el gobierno provincial tomara recaudos y medidas. Es importantísima la tarea que ha hecho durante esos 4 años. María luego fue candidata a diputada nacional. Sufrimos ahí una vez más la corrupción moral del campo nacional y popular, que impidieron que, siendo parte de Unión por la Patria, junto a otros 17 partidos políticos, pudiéramos contar con la adhesión de Mazo de Grabois. Una cosa inusitada. Fueron con boleta corta. Pero dentro de Unión por la Patria. Sí, una locura. No es que fuimos con boleta corta por fuera, por dentro. Y ya firmado el frente y constituidas las listas por lobbies que hicieron en Buenos Aires, impidieron que tuviéramos... Queda para otra conversación, pero qué importante que termina siendo muchas veces esos errores propios, ¿no? Porque terminan atomizando la fuerza del campo nacional y popular, y obviamente es menos competitivo que salgan separados. Pero lo que importa hoy es erradicar la corrupción moral de
toda la política, no solo del campo nacional y popular, de toda, porque también le pasa a los libertarios, le pasa en el trotskismo, pasa en la Unión Cívica Radical, pasa en todas las fuerzas políticas. Tenemos que lograr que las personas con mejores intenciones y más solidarias y empáticas sean las que se vuelquen a la política. Somos servidores públicos, de eso se trata. María, que encabeza el Convencional Constituyente Municipal, vamos a dar un debate profundo sobre la Carta Orgánica Municipal. Es un cargo ad honorem. O sea, no van a cobrar. Que quede claro ahí para la gente. O sea, es gratis, van a trabajar gratis, políticos trabajando gratis. Espectacular. Bueno, durante 2 a 6 meses. Y María está haciendo la campaña, viene a recorrer los barrios con nosotros, habla con todos los vecinos. Están haciendo la lista completa, que ahora les menciono 3 o 4, un trabajo extraordinario. Porque para nosotros es tan noble la actividad política, como la hemos definido al principio de la entrevista, que ejercen su candidatura y llevan adelante la campaña como si se tratara de un cargo rentado, porque de eso se trata la política para nosotros, para quienes somos parte de felicidad. Quien milita, la responsabilidad de la militancia es muy similar a la responsabilidad del estudio o del trabajo. Así es, exactamente. Después está la militancia digital. Los jóvenes que hacen voluntariado también, que están involucrados en el tercer sector, los es que un hacen laburo. techo, los que hacen todo, es un laburo. Después está esto, hacer un videíto y pensar que así va a cambiar las cosas, pero no. Mauro, sí. Perdón, retomo con esto. Un paréntesis, mi proveniencia es del voluntariado social. Yo vengo del voluntariado social. Después me volqué a la política. ¿Cómo te cambia la cabeza eso, no? Te formatea de otro modo, porque mi juventud, hace siglos, fue durante el gobierno de Menem. Uy, qué linda época. Igual que la nuestra, de ahora. Claro, igual que ustedes ahora que son jóvenes con Milei. Entonces, nosotros enfrentábamos a la política, porque la política representaba lo peor en términos de decisiones sobre lo colectivo, y el voluntariado era la contracara, el voluntariado social, las ONG, etcétera. Exactamente. Surgimiento de las ONG en los 90. María Angélica, el Morales Smith, candidata a Convencional Constituyente Municipal en primer término, es acompañada por el abogado Mariano Estrada, en segundo término, por María Eugenia Yaique, abogada del Campo Nacional y Popular en tercer término, Eduardo Robino en cuarto término, un prestigioso psicólogo, exactamente, en cuarto término. En quinto término, María Mercedes Estigarribia, otra joven abogada. En sexto término tenemos a Abraham Campos, que seguramente lo conocen, es un joven. ¿Abogado, creo? Es uno de los principales referentes de OACNU. Ah, de ahí. Estamos con un orgullo. Che, qué lista que armaron, ¿eh? ¿Esa es la lista de convencionales? Constituyentes municipales por la ciudad de Salta, que además tiene 3 ejes simples. El ambiente, por supuesto, demanda y exigencia del siglo XXI para todo. No solo para vivir, sino también para el desarrollo económico, para todo. Recuerden siempre que la ciudad de Salta tuvo en el año 2015 un reconocimiento internacional por la planta de captura y quema de gas metano, la de metano, sí, que redujo 13 veces la contaminación de los residuos orgánicos de la ciudad. En el relleno sanitario San Javier estaba eso. Hubo un reconocimiento internacional por la máxima autoridad del Banco Mundial en materia ambiental. Recuperamos esa agenda. Ambiente, luego participación ciudadana, desde presupuesto participativo a otras lógicas que están contempladas ya en la Carta Orgánica, que tienen que ver con los centros vecinales, etcétera. Descentralización. Descentralización, por supuesto, y el derecho a la felicidad, que tiene que ser incorporado. Ciudades felices, ciudad de 15 minutos también. Mauro, ha sido un gustazo tenerte. Seguramente vamos a volver a hablar, seguramente, porque recién comienza el año electoral. Muchas gracias. Al contrario, un placer.